Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar con la cursada con un tema muy importante que es la etapa probatoria, las pruebas. Generalmente, cuando un abogado recibe a su cliente por primera vez, además de escuchar todo el relato de los acontecimientos, siempre le pregunta qué pruebas tiene o cómo puedo probar la situación que se expone. Esto es muy importante ya que la carga procesal, la carga probatoria la tiene quien alega los hechos. El que cuenta, como es el caso y su reclamo, es el que tiene que probar el daño causado, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Es el actor, el que reclama, el que tiene que comprobar que sucedió efectivamente ese accidente y todos los daños que ocasionó. Por ejemplo, adjuntar una historia clínica o las fotos del choque, del daño que recibió. Puede ser una casa, o sea, un arquitecto que hizo mal su tarea y la casa se vino abajo o el techo, y hay que demostrar todo esto con los planos, con un video, con unas fotos. Generalmente puede ser certificada por escribano. Bueno, pero hay que estar muy atentos a la etapa probatoria. Esto quiere decir que nosotros habíamos visto el último trabajo práctico en el cual existía la caducidad de instancia, que era cuando el actor no impulsaba el proceso. Existe un instrumento muy parecido, procesal, que es la caducidad o negligencia probatoria. Cuando nosotros ofrecemos una prueba y no la hacemos, o sea, por ejemplo, pedimos un oficio al correo oficial para constatar que son verdaderas las cartas de documento y nosotros nunca mandamos ese oficio, caduca esa prueba. Generalmente el juez da un plazo bastante amplio para la producción de todas las pruebas y se puede pedir una extensión, pero ese tema ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que analizamos todos los hechos y cómo probarlo, en la demanda, que es el momento de ofrecer la prueba, no se puede ofrecer prueba posteriormente, sino que es en la primera presentación, la demanda o la contestación de la demanda. Ahí es el momento para presentar todas las pruebas. Si no las presentamos en ese momento, perdimos ese derecho de hacerlo. Entonces, nos encontramos con la prueba documental. La prueba documental es todo tipo de documentos, que ya sea fotografías, historia clínica, puede ser cartas documento, puede ser también una sábana de aportes, todo lo que sea en papel o en formato digital, puede ser mails impresos. Todo eso se encuentra dentro de la prueba documental, que se adjunta directamente en la demanda. Informativa. La prueba informativa es la prueba de oficio, generalmente, en que nosotros le pedimos un informe a alguna entidad. Por ejemplo, yo tengo un empleado en blanco. Entonces, ¿cómo hago para probar ese empleado en blanco si no tengo los certificados o los recibos de haberes o me imputan que son falsos? Yo puedo pedir una prueba informativa y hacer un oficio a AFIP y ANSES en el cual se encuentran registrados con el número de quit, los aportes que se hicieron a favor de este empleado. Allí constato o compruebo que este señor era empleado mío y que le pagué los aportes que corresponden por ley. O puede ser, por ejemplo,
eh, cuando presento un video, unas fotos del accidente de tránsito y el demandado me dice que esas fotos no las reconoce y que las rechaza. Entonces nosotros tenemos que comprobar la veracidad de esas fotos o video. Entonces yo puedo pedir un oficio al municipio, en este caso de Loma de Zamora, para que me envíe la filmación de tal esquina, tal día y tal hora. Entonces eso se hace a través de un oficio, que generalmente va suscrito por el abogado, los de informes. Puede ser que si existe un oficio que sea dirigido a otro juzgado, por ejemplo, cuando yo tengo un juicio de alimentos y además tengo un juicio de divorcio y que tramiten en diferentes juzgados, puedo pedir a un juzgado que le reclame al otro el expediente y ese va con firma del juez. Pero bueno, ya entraremos en detalle más adelante. Pero quiero que quede claro que la informativa son los oficios que se realizan para pedir informes a muchas entidades. Testimonial. Muy bien, respecto a la prueba testimonial, generalmente hay una confusión. ¿Por qué? Yo presento testigos, pero esos testigos no pueden ser familiares directos con el mismo apellido, no pueden ser personas que tengan juicio con alguna de las partes o que tengan una intención o que sean amigos directamente, como tampoco ni acreedores ni deudores de alguna de las partes. En la prueba testimonial, el juzgado, el representante de juzgado, que puede ser el juez, secretario o un auxiliar, va a hacer preguntas al testigo, ofrecido por las partes. Estas preguntas tienen que tener una determinada forma, no pueden ser afirmativas, no pueden dar hechos a conocer, tienen muchas puntillosas fórmulas que las van a ir a ver ustedes al código procesal en el próximo trabajo práctico. Pero bueno, los testigos se ofrecen en el momento de interponer la demanda. Ahí se dice, ofrezco testigo a Eugenio Martí, con domicilio en Vieites 240, con DNI tal. Eso es para que se pueda ubicar, no cambiar de testigos, porque son los que se ofrecen en ese momento en la demanda. No puedo sustituir testigos a menos que sea pedido por el juez con un motivo y el juez me lo otorgue. Y le va a llegar una cédula de notificación a sus testigos para que se presenten el día y fecha que el juez dictamine para la audiencia testimonial. Pasamos a la prueba confesional. La prueba confesional, como lo dice su nombre, es una confesión. Entonces, va dirigida al actor o a actores y demandados. Si yo soy actor, ofrezco esta prueba confesional para que el demandado conteste determinadas preguntas que, al igual que la testimonial, tiene una fórmula específica. Estas preguntas confesionales se llama pliego o absolución de posiciones. Se realiza un pliego con todas las preguntas. Esto depende del proceso. Si es laboral, se presenta en el momento de iniciar la demanda, o si es civil, se presenta por lo menos media hora antes del inicio de la audiencia. Ustedes ya van a realizar un pliego de posiciones en el próximo trabajo práctico. Pero bueno, entonces va dirigido a las partes. Puede ser que no se presenten en el momento de la audiencia, entonces todas las preguntas que se realizaron quedan como confesas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a todas las preguntas van a decir como que sí. Entonces hay que tener una fórmula de redacción muy importante. Puede ser que se desista también a último momento. Generalmente lo que pasa es que
como nadie está obligado a declarar en su contra, yo puedo decir todo que no y que no tenga ningún tipo de valor esta prueba. Pero si uno es inteligente y la formula de diferentes maneras, puede hacer llegar a hacer cometer un tropiezo a la persona que está declarando. Pero bueno, como generalmente no tiene mucho efecto, lo que hacen es desisten las dos partes de esta prueba. Pasamos a la prueba pericial. Esta prueba pericial es utilizada para muchos tipos de comprobación de hechos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo presenté un contrato firmado por las dos partes. Al no estar certificado por escribano, este contrato, lo que va a pasar es, el demandado puede decir, esa no es mi firma. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para comprobar de su firma? A través del ofrecimiento de un perito calígrafo. Y también química y escopométrica. ¿Qué es esto? El perito calígrafo va a tratar de tomar la firma del demandado y compararla con la firma del contrato, adjunto en la prueba documental. Esta firma, bueno, ellos son expertos y van a poder determinar si es o no de la persona. También puede ser, puedo ofrecer en el caso del accidente de tránsito un perito mecánico y un perito médico para que me revise y me diga cuáles son los daños que tuve a partir de ese accidente, y mecánico por el tema de los daños causados en los automóviles o motos. Se puede pedir perito que son consultores técnicos de muchas materias. Eso te lo va a dar los hechos. Pero acuérdense, nosotros tenemos que comprobar de la manera que podamos todo lo que estamos diciendo. Por último, tenemos el reconocimiento judicial. ¿Reconocimiento judicial en qué se trata? Nosotros podemos pedir al juzgado que envíe a una persona idónea, un empleado del mismo juzgado o de la Oficina de Mandamientos y Contestaciones, para que se dirija, por ejemplo, a un terreno y se fije si hay una ocupación ahí o cómo están dadas las situaciones respecto a la dimensión del terreno. O puede ser, por ejemplo, que vaya a una casa para que constate los daños con las fotos, que mide los daños que estoy haciendo en la pared, que tengo en la pared por culpa del vecino, y que los coteje con las fotos, a ver si efectivamente corresponden esas fotos a esos daños. Muy bien, estas son todas las pruebas detalladas, pero generalmente, y lo que dice el código es, existe libertad de formas probatorias. Nosotros podemos ofrecer 1000 pruebas y 1000 detalles al respecto. El juez, cuando las recibe, la demanda y la contestación, va a decidir qué pruebas se pueden hacer, qué pruebas no se deben hacer porque no aportan nada al caso, o puede decir, ok, empezamos con estas 3 pruebas y si no estoy satisfecho, más adelante vemos el resto de las pruebas. Por ejemplo, yo siempre pido un perito contador en las demandas laborales. Pero cuando está en negro el empleado, el perito contador no podía revisar los libros y los aportes y los recibos de sueldo porque no hay ningún registro. Entonces generalmente el juez no te los da o te dice vemos más adelante. Bueno, espero que le haya quedado claro y espero que profundice mucho en el tema para los exámenes que vienen.